En este segundo podcast vamos a estar hablando acerca de la oferta y también de la demanda. Algo que quiero comentar es que seguramente a futuro vean otros podcasts vinculados a este tema, ya que es un tema bastante amplio, pero bueno, ahora lo quiero llevar a un sector un poco determinado, así que veremos cómo termina desarrollándose este podcast y cuál termina siendo obviamente el resultado final. Para empezar, vamos a hablar un poco del concepto en sí, vamos a hacer como un desarrollo de conceptos esenciales que deben tener en cuenta para entender quizás un poquito mejor lo que viene siendo el tema presentado en esta ocasión. Así que vamos a empezar con la oferta y la demanda, que simplemente es el comportamiento de las personas al momento de interactuar unas con otras en un mercado competitivo. Los ofertantes son quienes están ofreciendo algo y los demandantes son justamente quienes están demandando ese producto o servicio. Y algo muy interesante que a veces sucede en algunas situaciones, algunas circunstancias se dan, que la gente dice, no, pasa que los ofertantes, no, pasa que los demandantes, y la realidad es que ambos terminan siendo dos caras de una misma moneda. Lo que quiero decir un poco con todo esto es que sin la oferta no existe la demanda, y sin la demanda no existe la oferta. ¿Por qué motivo? Porque si hay productores que están justamente ofreciendo algo, ya sea un bien o un servicio, pero no hay demandantes quienes quieran adquirir ello, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque están ofreciendo algo, pero no hay nadie quien compre. Entonces el mercado no se puede desarrollar, no puede producirse ninguna operación de compra y venta. Y por otro lado tenemos el otro caso que viene siendo que existe una demanda pero no hay una oferta. Por lo tanto sería que hay gente queriendo comprar algo pero no hay nadie quien venda. Es decir, hay personas que están queriendo satisfacer una necesidad pero no hay nadie quien satisfaga eso justamente por el simple hecho de que no existe la oferta en este caso hipotético. Por lo tanto, como siempre digo y como siempre remarco, la oferta y la demanda son necesarias claramente para desarrollar cualquier mercado. Después tenemos otro punto, hablando de mercado, que es la última palabra que acabo de comentar, que viene siendo justamente el mercado en sí, que no es nada más que un grupo de compradores y vendedores de un bien o un servicio. Lo que viene siendo los compradores son quienes están justamente demandando el producto, también puede ser un servicio, y lo que viene siendo los vendedores son quienes están ofreciendo ese producto o ese servicio. Los compradores terminan eligiendo entre varios vendedores para satisfacer sus necesidades. En cambio, por otra parte, los vendedores intentan atraer a los compradores para así tener éxito en su negocio. Esto es algo muy normal, esto es algo que sucede en algunos tipos de mercados. Ya en un futuro vamos a estar haciendo un podcast hablando acerca de los diferentes tipos de mercados. Vamos a hablar acerca del oligopolio, monopolio, competencia monopolística, entre muchos otros más, para que se entienda que esto simplemente es algo un poco general para hacer una presentación del tema en cuestión. Otro tema muy importante viene siendo la competencia. La mayoría de los mercados son altamente competitivos. Digo la mayoría por justamente lo que comenté anteriormente de los diferentes tipos de mercado que existen. Cada comprador sabe que hay varios vendedores a los que puede comprar y cada vendedor es consciente de que su producto es similar al ofrecido por otros. Entonces, tanto el precio como la cantidad se fijan por la interacción de ambas partes en el mercado. Y también podemos hablar acerca del mercado competitivo, que es un mercado en el que hay múltiples compradores y múltiples vendedores y por lo tanto ninguno tiene un impacto significativo en lo que viene siendo la determinación final del precio, porque cada vendedor tiene control limitado sobre el precio porque otros terminan ofreciendo productos similares al que él produce. Por lo tanto, un aumento desproporcionado de un vendedor generaría que las personas dejen de comprarle y sacien sus necesidades comerciando con otra persona. Así que ahí tenemos un poquito lo que vienen siendo los conceptos principales. Ya comenté igualmente que en un futuro podcast vamos a estar hablando acerca de los diferentes tipos de mercado, haciendo hincapié en cada uno de ellos. Pero ahora lo quiero estar hablando un poquito, quiero estar yendo por el camino de lo que viene siendo la intervención del gobierno, cómo terminan distorsionando los precios. Es algo muy interesante que quería justamente comentar en el día de hoy. Algo muy importante que quiero comentar, esto lo voy a decir antes de pasar con el tema central, que es la parte de la intervención del gobierno para la determinación de precios, cómo termina distorsionando todo, es lo siguiente, es que la oferta y la demanda por separado no tienen el poder suficiente para determinar el precio. Esto se da en la mayoría de casos. Después vamos a hablar un poquito del monopolio y de otras cosas más, y eso también, algunos temas muy importantes los vamos a dejar para futuros podcasts. Ahora, por ejemplo, puede venir una persona que está ofreciendo algo y que diga, esto vale 10 millones de dólares, ¿quién me lo compra? Y nadie te lo va a querer comprar porque quizás ese valor lo estás poniendo vos, pero no es el valor de mercado porque no hay ningún demandante quien quiera adquirir en ese precio ese producto.
Y por el lado contrario podemos decir que realmente un auto vale 10 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Pero viene una persona y dice, un demandante dice, bueno, toma, te doy 100 pesos. Y bueno, obviamente ese no va a ser el valor de mercado. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar venderte el auto por esos 100 pesos. Por lo tanto, lo que termina siendo, a lo que termino llegando con todo esto, es que termina siendo un acuerdo entre la oferta y la demanda, lo que termina determinando realmente el precio de ese producto o servicio. Eso lo terminamos llamando como precio de equilibrio. El punto de equilibrio se da cuando la oferta y la demanda están contentos, por así decirlo, con el valor que tiene ese producto o servicio en el mercado. Entonces sí, efectivamente hay ciertas variaciones, hay ciertos casos especiales, pero generalmente se da de esta manera la parte de lo que viene siendo la determinación de los precios. Otra cosa que quiero hablar es que en un libre mercado el precio es determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda, mientras que no intervenga el gobierno, y termina siendo justamente una distorsión en los precios cuando interviene el gobierno, y deja de ser un mercado libre, justamente deja de ser un libre mercado cuando el gobierno se pone y está haciendo ciertas cosas, como puede ser la parte de subvenciones, como puede ser la parte de dar patentes o otras cosas más también vinculadas a la parte de los impuestos, que los veremos un poquito también en la parte final de este podcast. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá podríamos estar en la presencia de un monopolio, y para que se entienda bien el tema vamos a poner un ejemplo concreto. En Estados Unidos hay una empresa que se llama GSK, que es la que produce la droga llamada Convivir, que es la droga para justamente combatir el SIDA. En Estados Unidos cada pastilla vale $12. Por otro lado tenemos India. En India cada pastilla vale $0.5. Y me van a decir, ¿pero qué es lo que termina sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es muy sencillo de entender. En Estados Unidos simplemente se le dio la patente para producir esa droga a una empresa llamada GSK. Por lo tanto, tiene el monopolio y tiene cierto poder de fijación de precios. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien le compita. Esa competencia, por otro lado, sí está en India, quienes justamente los productores están compitiendo constantemente entre ellos para ofrecer el mejor producto al mejor precio posible. Y eso justamente termina siendo un beneficio final, ¿para quién? Para los demandantes. Entonces, esto es algo muy importante que se da, por ejemplo, en un monopolio concreto que hay muchos ejemplos, pero bueno, quise poner este ejemplo porque es un ejemplo muy interesante que se da en un país bastante importante a nivel mundial. Y acá entra un tema en el cual quiero hacer un poquito de hincapié, y es que me pueden decir, pero bueno, ¿pero por qué tiene ese poder de determinación de precios? En el caso de Estados Unidos está bien, entendí que simplemente una empresa lo puede producir, pero ¿por qué se da esto? Se da porque quien tenga un problema vinculado con el SIDA y quiera combatir eso, necesita sí o sí esa droga. No puede tomarse un ibuprofeno. Es decir, no existe un bien sustituto que pueda cumplir esa misma necesidad, saciar esa misma necesidad que tiene la persona. Y por ese motivo tiene la necesidad, valga la redundancia, de pagar el dinero que sea necesario para adquirir ese producto. Esto no va a pasar, por ejemplo, en el caso de, ponemos un ejemplo cualquiera, la producción de leche. Vienen acá los productores y dicen, bueno, desde mañana la leche va a dejar de estar $5 y va a pasar a estar el litro $10.000, la leche de vaca. ¿Por qué no tendría ningún efecto muy significativo? Porque las personas dirían, ok, lo pones ese precio, busco un bien sustituto. Y buscaría, por ejemplo, la leche de soja, la leche de almendra, la leche de coco o la que sea. Es decir, tenemos esa opción de ir a un bien sustituto, por lo tanto ese aumento tan desproporcionado en el precio de la leche de vaca haría que las personas se cambien de mercado y vayan a saciar su necesidad con otro producto que simplemente sea similar, que tenga características similares, pero que claramente no sea lo mismo. Y por ese motivo, obviamente, lo que viene siendo el monopolio nos sirve únicamente cuando es un producto que sea útil para las personas, sino que tiene que ser útil y además tiene que ser único, que no haya nada que pueda suplir esa misma necesidad. Pongo un ejemplo final para que esto se termine de entender y es el siguiente caso. Por ejemplo, tenemos ahí la industria de la carne de vaca y de la nada aumenta mucho el precio. Y a su vez el gobierno simplemente le permite a un productor vender en el mercado local la carne vacuna. Vamos a ese caso hipotético. La gente que diría, ok, aumentaron el precio tan significativamente, me paso a otro producto. En vez de la carne de vaca,
voy a la carne de pollo, voy a la carne de cerdo o a la carne que sea. Entonces, como digo, en ese caso no existiría ningún monopolio, simplemente por el hecho de que el gobierno no se beneficiaría y la empresa en cuestión tampoco se beneficiaría, y por ese motivo no sirve. Simplemente los monopolios sirven cuando estamos hablando de un caso concreto de un producto o servicio que se necesite sí o sí y que además no pueda ser sustituido por ningún otro. Y ya que estamos con los gobiernos, vamos a terminar el podcast hablando de la curva de Laffer. La misma representa la relación entre los tipos impositivos, es decir, los impuestos, y los niveles resultantes de los ingresos del gobierno. Cuando los impuestos aumentan, pero los demandantes y ofertantes siguen teniendo un excedente, el beneficio de los mismos es menor, pero por el costo de oportunidad les va a seguir conviniendo y por ello los tratos se siguen concretando. Pero en el momento en el que los impuestos se elevan hasta el punto en el que deja de serles rentable, tanto los compradores como los vendedores realizar la operación, la cantidad operada cae, el mercado se achica y los ingresos del gobierno disminuyen. En caso de mantenerse constante una subida de los impuestos, que sea algo que se sostenga a lo largo del tiempo, el resultado no sería otro más que el gobierno no consiga ningún beneficio porque dichos productos se dejarían de comerciar. Esto es algo que los gobernantes tendrían que tener grabado literalmente en el cerebro. Y es que van a recaudar más cuando tengan impuestos muy chicos que cuando tengan impuestos muy grandes. Y esto se da por el hecho de que cuanto más grande sea el impuesto, menos van a comercializar y menos dinero van a terminar recaudando. Es decir, sí, consiguen bastante dinero de las operaciones que se hacen, pero esas operaciones no son muchas. En cambio, si ponen impuestos chicos, van a tener muchísimas operaciones en las cuales van a recaudar poquito dinero en cada una. Pero ese poquito dinero, repetido miles y miles de veces, termina dando como resultado una mayor cantidad justamente de volumen comercializado frente al volumen que se puede comercializar cuando el impuesto es muy elevado. Y esto obviamente, el hecho de tener impuestos chicos, no simplemente hace que los gobiernos recauden más, para que obviamente después lo utilicen de una forma correcta, que administren bien los recursos y que hagan que el país prospere. No estamos hablando de que recauden el dinero para robarlo, como en algunos países sí que se puede dar. Entonces en ese caso terminan recaudando mucho dinero por ese motivo, y además de ello, la parte de la oferta y la demanda se ven muy beneficiados y terminan consiguiendo buenos precios para comprar, buenos precios para vender, consiguen también de esa forma cumplir, satisfacer sus necesidades y además tener un excedente de dinero con el cual, por ejemplo, ahorrar. ¿Y el ahorro para qué les sirve? Simplemente porque es la riqueza a futuro de una persona, de un país, de una empresa, de lo que sea. El ahorro es la base de ese crecimiento futuro. Así que bueno, más que nada sería eso lo que quería comentar en el podcast del día de hoy. Un tema muy interesante, fui hablando de diferentes cosas, pero bueno, quería llegar un poco a la conclusión que previamente fui comentando. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido el tema. A futuro posiblemente van a tener diversos podcasts hablando de la oferta y la demanda. Este sería volumen 1. Posiblemente a futuro van a haber varios más. Y ya nos estamos viendo en la siguiente ocasión.